pensar que en un lugar muy similar a este ocurrió un acto que fue el resultado de la expresión de amor máxima que la humanidad ha podido recibir. Me puedo imaginar la emoción de Pedro al ver a Jesús en la orilla, esperándolo, después de todo lo que había sucedido. Su Mesías, su amigo, su maestro, estando solo, siendo despreciado, siendo atacado, siendo perseguido. Esa noche Jesús realmente sintió el mayor dolor. El abandono, la traición, la rebelión fueron una de las muchas cosas que lo traspasaron, que lo oprimieron por causa del pecado de nosotros. Pese a todo esto, Él se entregó por nosotros para que nosotros fuéramos sanos, para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros fuéramos liberados y restaurados, intercediendo en la mayor injusticia sobre su vida por nosotros, sus transgresores. Por Pedro, que en este momento nos representa a todos nosotros. ¿Cuánta culpa debe haber sentido Pedro? Eso me pregunto. ¿Cuánta culpa debe haber sentido Pedro? Él había prometido proteger a Jesús y amarlo hasta la muerte. Pero el miedo en esa noche le ganó. El miedo lo superó y lo negó 3 veces. Antes él había prometido no hacerlo, pero llegó el momento y lo negó. A pesar de todo eso, ahí estaba Jesús en la orilla del mar, esperándolo a él. Yo me imagino mirándolo con alegría en su rostro. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sucedió para que Jesús fuera tras él? ¿Cómo una persona puede amar tanto olvidando todos los daños y todos los pecados que habían causado esto en su vida? Estas y muchas preguntas yo creo que pasaron por la cabeza de Pedro, pero lo que más resonaba en su interior mientras se iba acercando a la orilla del mar era: Él ha resucitado y vino por mí. La resurrección. La resurrección es el resultado del sacrificio de amor que Jesús hizo por nosotros. Él fue a la cruz pagando la deuda que nosotros teníamos y venciendo sobre la muerte. Qué hermoso plan es el del Padre, es perfecto. Aquel dueño de todo, dio todo por nosotros con el fin de perdonarnos, restaurarnos, y es por medio de la fe que nosotros podemos ser parte de este sacrificio, de esta muerte y de esta resurrección. Es por esto que aún en la cruz y en su aflicción, Jesús tenía gozo. El olor al nardo puro con que lo habían ungido días antes era más fuerte que el olor a vinagre y a sangre que lo envolvía en ese momento de tanta angustia, de tanta tristeza. Y eso le recordaba, ese olor le recordaba que había un propósito mayor y que esto realmente valía la pena. Cuando Pedro al final llega a encontrarse con Jesús a la orilla del mar, Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: Jesús, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Luego, por segunda vez, Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde:
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, entonces cuida a mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Yo me imagino que en ese momento Pedro, con su corazón latiendo muy rápido, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Esas tres preguntas, y ese momento fue un momento de perdonar, pero también fue un momento en que Jesús restauró la identidad de Pedro. 3 veces le preguntó, por las mismas 3 veces que Pedro había negado a Jesús. Qué hermoso momento, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que Jesús trataba de buscar, reconectar a Pedro a través de todo eso, el sacrificio, la resurrección. Jesús buscaba reconectar a Pedro con su propósito, que al comienzo, cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Ahora estaba pasando eso, lo estaba reconectando, lo estaba restaurando, estaba transformando la identidad de Pedro. Y esto lo podemos ver más adelante en el libro de los Hechos, en el Pentecostés, por la predicación de Pedro, de ese hombre que fue reconectado a su propósito y restaurado por todo lo que hizo Jesús. Por causa de esa predicación, miles de personas se convirtieron. Pedro y nosotros somos testimonio viviente de aquello, de aquel acto. Es así que en las manos de Jesús, el perfecto y buen plan del Padre prosperó y sigue prosperando hasta el día de hoy a través del Espíritu Santo que vive en su iglesia. Es por eso que todos los días celebramos a aquel que nos amó y nos dio la victoria. Jesús es la esperanza de gloria. Y en nuestro interior todos los días, pero todos los días, tiene que manifestar lo mismo que tal vez sonaba fuerte en el corazón de Pedro cuando se estaba acercando a la orilla del mar. Él ha resucitado y viene por nosotros, y vino por nosotros, y vendrá por nosotros.